Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos. Segunda Reyes capítulo 18 del 1 al 9 nos habla del rey Ezequías, un rey que cuando subió en el reino de Judá lo encontró en una ruina a todo nivel, espiritual, económico, social y militar, en una oscuridad. Y comenzó por donde debe comenzar, restaurando la adoración al Dios de Israel. Y nos recuerda, ahí en el verso 4, de lo que Dios hizo con el pueblo cuando murmuraba, cuando se quejaba, y cuando vivía a toda hora en una terquedad y en una necedad. Nos habla de la serpiente de bronce, que fue hecha para sanar a los israelitas mordidos por las serpientes venenosas. Lo que dice número 21 del 4 al 9. El pueblo se desanimó y habló contra papá Dios y contra Moisés, murmurando, criticando, refunfuñando. Y entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Este largo rodeo, casi ya los 40 años, indujo a Israel a la impaciencia y a la frustración. La impaciencia del pueblo le llevó a menospreciar aún la comida que Dios le daba, el maná. Las serpientes ardientes, llamadas así porque las mordeduras de estas serpientes infligían una inflamación ardiente. Y cuando llegaron las serpientes, Dios las envió, el pueblo confesó su maldad y pidieron ser liberados del juicio que Dios había enviado. El necesitado debía fijar la mirada sobre esta serpiente, una acción concreta de la voluntad, si quería ser sanado y vivir. Veamos el uso tipológico de este incidente en Juan, capítulo 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente representaba la presencia y el poder de Dios y servía como un recorderis de su misericordia y de su perdón. Lamentablemente, eso no ha cambiado. En vez de recordarle al pueblo a quien debían adorar, se convirtió en un ídolo. Esta serpiente de bronce que Moisés levantó allí en el desierto. Por tanto, Ezequías se vio obligado a destruirla. Debemos asegurarnos de no convertir en ídolos aquellas cosas que usamos como ayuda para adorar a Dios. La mayoría de los objetos no son hechos para que funcionen como ídolos, sino que se convierten en ídolos por la forma necia en que la gente los utiliza. Dice ahí en el Segunda Reyes 18:5 que puso su esperanza en el Señor. Ni después ni antes de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. En un sorprendente contraste con su padre Acaz, Ezequías siguió a Dios más de cerca, buscándole, teniendo hambre y sed de él, en obediencia, haciendo la voluntad de Dios y con mayor sinceridad que cualquier otro rey de Judá o de Israel. Esto se refiere a los reyes posteriores a la división del reino. Por lo tanto, no incluye a David, quien es considerado el rey más dedicado a Dios. Judá quedó atrapado entre dos potencias mundiales, Egipto y Asiria. Ambas naciones deseaban controlar el territorio de Judá y de Israel
Porque era la encrucijada vital para el comercio del Medio Oriente antiguo. Era fundamental quién gobernaba a Israel. La nación que controlara esta región tendría ventajas militares y económicas sobre sus rivales. Cuando Ezequías llegó a ser rey de Judá, Judá estaba bajo el dominio asirio. Actuando con gran valor, Ezequías se rebeló contra el poderoso imperio al que su padre se había sometido. Y por su fe en el Señor, en el poder de Dios, en lugar de su propia fuerza, obedeció los mandatos de Dios, las leyes de Dios, a pesar de los obstáculos y peligros que desde el punto de vista humano parecían insuperables. Ezequías hizo una restauración espiritual, quitó todos los ídolos, todos los baales, todo lo que había, e hizo que Israel volviera su corazón al Señor. ¿En quién está mi esperanza? Él puso su esperanza en Dios. Y eso es lo que yo tengo que imitar, de seguir a mi papá Dios, de no apartarme de Él, de guardar los mandamientos que son para mi protección, para mi bendición, para mi prosperidad. Y Dios estaba con él, lo apoyó en todo lo que él hizo, comenzando por la restauración espiritual. Hoy tenemos que restaurarnos espiritualmente. Hoy hay mucha gente que ha abandonado a Dios, y en esta pandemia, en esta situación, es cuando más necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Es cuando más necesitamos la búsqueda para que Él nos acompañe, nos dé seguridad, nos dé confianza y sea nuestro proveedor. Hoy es una oportunidad muy buena de volver nuestro corazón en amistad con Dios. Hagámoslo, que el beneficiado es aquel que lo haga. Amado Dios, muchas gracias por este nuevo día y por esta enseñanza tan profunda que tú nos das. De un rey, el rey Ezequías, que recibió un reino en bancarrota, esclavo del imperio asirio, pero que lo primero que encontró fue una ruina espiritual. El pueblo se había prostituido tras los dioses de los cananeos y habían convertido en ídolo la serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que levantara cuando el pueblo comenzó a murmurar y a rezongar contra Dios y contra Moisés. Y para poder ser sanados de estas serpientes que producían un dolor terrible y la muerte, tenían que mirar esa serpiente de bronce que él levantó ahí en el desierto y que era un tipo de lo que muchos años después iba a ser el Señor para la salvación y para el perdón de nuestros pecados. Que el Señor Jesucristo sería levantado en esa cruz y allá llevaría nuestras penas, nuestros dolores y nuestra maldad. Gracias a Dios, porque hoy se abre una puerta en la que yo ponga mi seguridad, mi esperanza en ti, papito Dios. Que yo te entregue hoy mi corazón, que yo me rinda, que yo me doblegue a ti, para que tú hagas lo que hizo con Ezequías, para que yo sea un instrumento, para restaurar, para volver el corazón de muchos a ti, oh Dios. Te damos toda nuestra gratitud en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén.